Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal. Y hoy, esta tarde, vamos a presentarles el discurso que tuvo el presidente Danilo Medina ante la Asamblea General de la ONU. Como muchos de ustedes sabrán, él estuvo el miércoles pasado con una disertación en la Asamblea General y ante todos los países miembros de la ONU presentes en este salón, pues el presidente puso algunos puntos sobre las IES y les recordó que no solo en las playas bonitas del Caribe se constituyen en paraísos fiscales, también la protección, criticó de manera severa el proteccionismo que tiene Estados Unidos y Europa para la parte agrícola, lo que no tienen los países pobres. Llamó bastante la atención ese punto en que los países ricos tienen obviamente una gran diferencia entre los países pobres y la mecánica que planteó el presidente Danilo Medina ante los miembros de la ONU es que cambie un poco, que los ricos bajen un poco sus niveles, sus políticas, pues para que los países ricos, los países pobres en vía de desarrollo, los llamados tercermundistas, entre los que se inscribe República Dominicana, pues la ventaja no sea tan abismal. Pero vamos a escuchar el discurso que tuvo el presidente Danilo Medina ante las Naciones Unidas, pero también vamos a presentarles todo en desglose la sentencia que emitió el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, que ya condenó en primera instancia a los implicados en un alijo, en un robo de una droga, un tumbe que dieron de cerca de 1.000 kilos, donde está implicado el exdirector de la DICAM y otros oficiales subalternos. Ahí los jueces repartieron 20, 15 y 10 años. Vamos a ver en detalle los pormenores de esas informaciones y también les hablaremos un poco de lo activa que, como casi siempre, y qué mal, estuvo la delincuencia en esta semana. Muchos temas que tratarle. Ustedes están acostumbrados a que siempre les traigamos un invitado para que analice temas específicos con ustedes y nosotros. Pues esta semana quisimos variar un poco la temática y vamos a presentarles sobre todo el discurso del presidente para que aquel que no tuvo la oportunidad se empape de todo cuanto se discutió en el seno de la Asamblea General de la ONU. Así comenzamos hoy en Foro Semanal. Como les dije en la presentación, vamos ahora a ver el discurso del presidente Danilo Medina. Y ante la Asamblea General de la ONU, su disertación fue el pasado miércoles y él consideró que es urgente realizar cambios profundos en las formas en que se dan los intercambios comerciales y los flujos financieros, lo que implica revisar las reglas de juego entre países ricos y pobres. Vamos a escuchar ahora el discurso del presidente para que tengamos una idea más acabada de cuáles fueron sus declaraciones exactamente en esta Asamblea General de la ONU. Excelentísimo señor Peter Thompson, presidente de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Señores jefes de Estado y de gobiernos, señores ministros y demás jefes de delegaciones, señoras y señores, es un honor participar nuevamente en esta Asamblea General en representación del pueblo de la República Dominicana. Quiero comenzar mis palabras haciendo un especial reconocimiento a la labor realizada por el secretario general Ban Ki-moon. Agradecemos su entrega en la búsqueda de soluciones
para los conflictos que han sacudido al mundo en los últimos 10 años y le deseamos la mejor de las suertes en las nuevas labores que emprenderá. Este 2016 está resultando un año especialmente turbulento, con conflictos territoriales y tensiones identitarias abiertas en distintos puntos del mundo. Deseamos e impulsamos, por supuesto, que la comunidad internacional sepa encontrar una salida pacífica a estos conflictos. En primer lugar, por los millones de vidas que se ven afectadas por los mismos, pero también porque la urgencia inherente a estos dramas nos resta fuerza en ocasiones para atender problemas en apariencia menos acuciantes, pero que a la larga son los más importantes. Uno de estos asuntos, quizá el de mayor alcance y mayor potencial transformador a largo plazo, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En las últimas 2 décadas, el rápido crecimiento económico que trajo consigo la integración económica global ha alimentado grandes expectativas en los países del sur. De hecho, se creyó que la prosperidad que habían disfrutado unos pocos países podría al fin estar al alcance de todos. Hay que reconocer que estas esperanzas no carecían de base. En efecto, en estas 2 décadas, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Pero no podemos dejarnos llevar por el triunfalismo. Tenemos la obligación de matizar el alcance de estas conquistas a la luz de los datos reales. Y debemos ampliar nuestras miras para observar en qué lugares y en qué áreas la llamada economía global no ha cumplido con las promesas que le hizo a la humanidad. Para empezar, debemos recordar que estos cientos de millones de personas recién salidos de la pobreza no pasan todas automáticamente a la clase media, ni necesariamente permanecen en ella todos aquellos que han logrado hacerlo. Tenemos así un nuevo segmento social, un segmento que ya ha salido de la pobreza, pero cuya situación es demasiado frágil para que podamos considerarla definitiva. La palabra que se ha acuñado para designar la situación de estos hombres y mujeres es vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante una situación de desempleo, ante la enfermedad de un familiar, ante la crisis económica o ante un desastre natural. Vulnerabilidad ante una serie de imprevisibles que pueden arruinar su proyecto de futuro y devolverlo de nuevo a la pobreza en poco tiempo. Este grupo vulnerable abarca hoy a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, que representan más del 22% de la población mundial, según datos de las propias Naciones Unidas. Esta población es especialmente importante en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las personas ganan entre 4 y 10 dólares diarios. El reto que tenemos por delante es consolidar la situación de esta clase emergente. Debemos darles seguridad y proporcionarles las herramientas y habilidades que le permitan no solo desarrollar su propia vida, sino también participar en el desarrollo de su país. No lo duden, esta nueva clase social es en sí misma una gran oportunidad para nuestras naciones, porque tanto la expansión de su capacidad de consumo como su capacidad de ahorro hacen que esta clase social tenga el potencial de convertirse, como ya se ha dicho, en un bono de crecimiento económico similar al llamado bono demográfico con que cuentan también nuestros países. Esta emergente clase media, si logramos fortalecerla, demandará productos más complejos, de mejor calidad en todos los sectores, desde las infraestructuras hasta la formación, y en su camino de progreso, el avance de nuestros países y el resto del mundo. Pero para que se pueda realizar todo este potencial, debemos fortalecer las redes de seguridad y apoyo social, como la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, para impedir que los individuos vulnerables vuelvan a caer de nuevo en la pobreza. Si aprovechamos esta oportunidad, estos hombres y mujeres no solo pueden dejar atrás para siempre
las dificultades, sino que además pueden convertir sus países en sociedades de clases medias, democráticas, pacíficas y también con menos necesidad de emigrar al exterior. Es decir, pueden ser la llave para cambios de largo alcance en nuestro continente. Señoras y señores, en el marco de esta Asamblea de las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Post-2015, con su adopción de metas de desarrollo sostenible, es una buena hoja de ruta para muchos de los desafíos que enfrentamos en América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro país defiende que tan importante es trabajar día a día por la reducción de la miseria, como establecer estrategias para garantizar que el camino de salida de la pobreza sea una ruta sin retorno. Sin embargo, para que estas metas se realicen, para que logremos sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, es necesario algo más que adoptar una serie de recetas e indicadores. Es urgente realizar cambios profundos en las formas en que se dan los intercambios comerciales y los flujos financieros. Es decir, es necesario revisar las reglas del juego entre países ricos y países pobres. Hablemos del comercio. Vivimos en una era de apertura comercial sin precedentes y mi país, la República Dominicana, como otros muchos, ha suscrito acuerdos de libre comercio con los principales bloques económicos. Esto debería ser mutuamente beneficioso y en muchos casos lo es. Sin embargo, si me permiten decirlo con total franqueza, hay ocasiones en las que los países desarrollados caen en la hipocresía. Tras más de medio siglo en el cual todo el mundo se protegía de todo aquello que otros países podían producir mejor, ahora los países desarrollados se niegan a reducir el proteccionismo al interior de sus fronteras, al tiempo que los tratados de libre comercio se lo exigen a sus contrapartes de los países en vía de desarrollo. Se quiere que nosotros, los países en vía de desarrollo, eliminemos la protección a los bienes industriales, pero ellos no eliminan los subsidios agrícolas. Para los próximos 5 años, por ejemplo, Estados Unidos empleará 97.800 millones de dólares en promedio anual para apoyar su sector agropecuario. Y por su parte, la Unión Europea, en su política de subsidio plurianual para el periodo 2014-2020, dedicará otros 408.000 millones de euros para subsidiar a su sector agropecuario. El proteccionismo agrícola de los países ricos le permite así inclinar los mercados en su favor, mientras que los aranceles y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en vía de desarrollo. Además, otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias, cuando no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores de los países en vía de desarrollo que procuran ingresar al mercado global. En vez de permitir estas distorsiones del mercado, en vez de hacer declaraciones retóricas, los países desarrollados deben dar pasos concretos para llevar a la práctica el ideal de comercio libre y justo. Recientemente, los países que tenemos tratados de libre comercio nos hemos visto obligados a revisar los términos de los acuerdos existentes a causa de esta práctica de proteccionismo que generan situaciones de competencia desigual. Para ayudar, los países industrializados deben aceptar una reducción significativa de su proteccionismo y sus subsidios durante las negociaciones comerciales actuales y a la vez asegurarse de que aumente la financiación en materia de desarrollo rural. Señoras y señores, de la misma forma que debemos buscar un comercio más justo, también debemos buscar que los flujos financieros sean aliados del desarrollo y de la productividad. Desde hace tiempo vivimos en una economía donde el sector financiero gana una importancia cada vez mayor. Esta es una realidad que trae tantas oportunidades como peligros. Todos pudimos comprobar, por ejemplo, cómo una crisis puramente financiera, como la que se desató en el año 2008 a partir de la quiebra de Lehman Brothers, logró en pocos meses poner en peligro los esfuerzos de desarrollo de años o décadas
en muchos de nuestros países. Hemos tenido también la ocasión de comprobar cómo la libertad de movimiento de capitales puede ser usada con motivo de evasión fiscal o blanqueo de recursos. La República Dominicana, como tantos de los países presentes, solo pueden beneficiarse de unos mercados financieros más estables, más predecibles y mejor regulados. Así, este año hemos comenzado a adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para América Latina, GAFILAT, contra el blanqueo de capitales. Esta medida incluye una mayor supervisión de las instituciones financieras, mayor transparencia de las personas jurídicas y de la titularidad de los activos, vigilancia de las transferencias electrónicas, política de conservación de documentos, un marco de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua, entre otras medidas destinadas a hacer más seguro y transparente el sistema bancario de la República Dominicana. También conviene señalar que noticias como la del reciente fallo de la Unión Europea condenando a la empresa tecnológica Apple por 13.000 millones de euros en impuestos eludidos, según sus declaraciones, ponen en evidencia una realidad que ya conocíamos hace tiempo, que los paraísos fiscales no son esencialmente soleadas repúblicas del Caribe. Por el contrario, la gran mayoría está bajo jurisdicción de los países más ricos. Además, contrariamente a la idea tan difundida sobre los paraísos fiscales como meros refugios del dinero, son en mayor medida plataformas para operar financiera y comercialmente en los mercados mundiales de capitales. Es decir, no es dinero guardado en un colchón, sino que forman parte íntegra de la economía real, sustrayéndoles recursos y robando a los estados sus prerrogativas de soberanía fiscal. La falta de regulación ha venido allanando el camino a los evasores y haciendo más complejo el trabajo de la administración fiscal. Esta es una gran amenaza para el financiamiento del Estado en todo el mundo, que dificulta a los gobiernos el cumplimiento de las grandes responsabilidades con sus ciudadanos. Saludamos, por tanto, las iniciativas en todo el mundo que dan esperanza de avanzar hacia una mayor regulación de los paraísos fiscales. Entendemos, además, que la regulación de los paraísos fiscales ha de integrarse en la demanda de una mayor regulación y supervisión pública efectiva de los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real y de la ciudadanía. Señoras y señores, nuestra responsabilidad es seguir sacando a millones de personas de la pobreza, pero estableciendo las políticas de educación, salud, empleo y seguridad social que apuntalen lo conquistado y permitan seguir avanzando. Vamos a seguir apostando por el intercambio mundial de bienes y servicios, pero hagámoslo asegurándonos de que esos intercambios sean justos y en igualdad de condiciones. Vamos a abrir de par en par las puertas de la inversión, multiplicando las posibilidades de producción, de investigación y crecimiento, pero que se haga con las garantías de justicia y transparencia necesarias para que a medio y largo plazo esta inversión y este crecimiento estén al servicio de las grandes mayorías y no de unos pocos. Vamos a buscar los consensos necesarios para humanizar la economía global. Vamos a llevar el aperturismo que solicitamos para los capitales también a la gestión de los flujos migratorios. Vamos a poner la misma creatividad y entusiasmo que empleamos en la puesta en marcha de negocios lucrativos en la búsqueda de soluciones para los que menos tienen. Los millones de personas que recientemente han salido de la pobreza son la mejor muestra de que es posible lograr grandes cosas cuando hay voluntad política. Estos millones de hombres y mujeres son también nuestro motivo más urgente y nuestros mejores aliados para seguir trabajando. Hemos dado grandes pasos, pero nos quedan muchos más por dar. Pasos que requieren de audacia y honestidad. Pasos que incluyen destruir tabúes, repensar los paradigmas y redefinir las reglas de juego. Nuestro país apuesta por la reducción sustancial de las desigualdades, pero no solo entre los habitantes más ricos y más pobres de nuestros países, sino también en la configuración de las relaciones internacionales entre países pobres y países ricos.
Sentémonos a dialogar desde el respeto mutuo y la igualdad sin privilegios y por el bien común. Y hagámoslo convencidos de que esta es la única forma en que la humanidad en su conjunto ganará. El tiempo de los juegos de suma cero pasó. Este es el tiempo en el que todos añadimos valor, en el que las alianzas se conforman para construir y en el que ningún aliado es pequeño. Cuenten siempre con la República Dominicana para avanzar en este camino. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Muchas gracias. Después de varios meses con este caso en la justicia, el de la DICAM, que fue en la pasada administración de la policía, cuando Castro Castillo era jefe de la policía, ocurrió este caso lamentable, por supuesto, en donde oficiales importantes de la policía están involucrados, encabezado por el exdirector de la DICAM en ese momento. Y pues en esta semana, a mediados de semana, concluyó la sentencia en primera instancia con 20 años para el exdirector y algunos de los otros implicados, otros tienen 15 y 10 años. La reacción del procurador en este caso no se hizo esperar y el magistrado Jean Alain Rodríguez dice que casos como este, ejemplos como este, se seguirán viendo en la justicia dominicana. El Procurador General de la República aseguró que esta condena en contra de 8 de los implicados en la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía, la DICAM, es un significativo paso de avance para el fortalecimiento del sistema de justicia. Esperemos que sea así. Todos sabemos que cuando la parte que gana en la justicia siempre la valora de manera positiva y dice que esos resultados continuarán. En cambio, cuando el resultado no favorece, en este caso el Ministerio Público, que es quien ha llevado este sometimiento, dicen todo lo contrario, que van a impugnar, que van a apelar, es el término correcto, pero ahora la aplicación de la justicia le favoreció al Ministerio Público y por supuesto que están felices con este caso. Vamos a presentarles más detalles de esta sentencia. Fueron condenados a 20 años de prisión el exdirector del DICAM, Carlos Fernández Valerio, el exmayor Luciano Gómez Cabrera y el exfiscal adjunto Máximo Antonio Díaz Ogando, mientras que el exsargento Pedro José Almanzar González fue sentenciado a 15 años de prisión. También obtuvo una condena, pero de 10 años, el excabo Agapito Muñoz Evangelista, el exjefe de operaciones teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán y el ex fiscal Ramón Veras Castro. Las penas deberán ser cumplidas en la cárcel de Najayo y La Victoria, mientras que la sentencia será leída íntegra el próximo 12 de octubre. En tanto que la ex raso Raidiris García Miranda y el ex sargento Antolín de los Santos Zavala fueron descargados debido a que colaboraron con el Ministerio Público y se ordenó la devolución de los bienes incautados. A su salida del tribunal, el exdirector de DICAM, Fernández Valerio, calificó la sentencia como un abuso, una falta de respeto y una injusticia. Los abogados de la defensa anunciaron que apelarán la decisión. Los imputados fueron condenados además por asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. Mis amigos, pudiéramos decir que en términos de salud, de virus y de esas cuestiones, pues el país no sale de una.
se fue un poco, no está tan álgido el dengue, el chikungunya, el Zika, pues ahora llega otro virus, el mállaro, de manos del mismo mosquito que transmite estos 3 virus. Ahora son 4 los virus que transmite el mismo mosquito, el Aedes aegypti. También provoca el mállaro, que según los médicos, los especialistas, tiene un síntoma bastante parecido al dengue. Así que probablemente usted vaya con su niño a un hospital, un centro médico, pensando que es dengue y no. Hasta ahora se descubre que hay otro virus. Un nacional haitiano fue el primero que se descubrió con esta enfermedad en los países cercanos al nuestro. Y aunque Salud Pública dice que no hay ningún caso, que todo está normal aquí en el país, pero sabemos que por la vulnerabilidad, sobre todo de muchos sectores que viven a orilla del río, que no tienen agua potable permanente, que deben estar almacenando el agua y demás, que este mosquito se produce en el agua limpia, porque tampoco no es el agua de cloaca y esas cosas, no. Así es que vamos a ver las acciones por venir que habrá de tener el país, porque aunque desde Salud Pública se ha dicho que todo está en calma, pero ustedes saben que la situación es otra y que aquí los subregistros en términos de salud están a la orden del día. Cuando Salud Pública dice que murieron 10 personas por el dengue, es muy probable que haya sido un número más alto, porque el que está, aunque llaman siempre a las personas a acudir a los centros médicos para recibir atenciones, no todo el que se enferma va al médico por muchísimas causas que ustedes ya conocen. Así es que esperemos que con este nuevo virus mállaro no ocurra como con el chikungunya, que los centros hospitalarios, sobre todo los del sector público, estaban abarrotados de personas. Lo mismo pasó con el dengue en sus picos, en sus etapas más altas, y con el Zika ni se diga. Un sinnúmero considerable de dominicanos. Por suerte este virus mállaro, han dicho las autoridades, los especialistas, que no es letal como el dengue, por ejemplo, que muchas personas, tanto niños como adultos, fallecieron por el dengue, pero el mállaro han dicho que hasta ahora no es letal, pero sí hay que tener cuidados y en este próximo trabajo les mostramos los síntomas del mállaro, que también pueden ser los mismos del dengue. Según Salud Pública, no existe ninguna alerta epidemiológica ni en República Dominicana ni en otro país en la región en torno al virus mállaro, ya que se trata de un caso detectado en Haití en enero de 2015 y no se han registrado nuevos casos. El país tampoco ha recibido ninguna notificación de las autoridades sanitarias de Haití ni de la Organización Panamericana de la Salud sobre la presencia del virus. No obstante, las autoridades sanitarias del país se mantienen vigilantes a los casos febriles para detectar a tiempo cualquier posibilidad de la enfermedad. El virus se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, en ocasiones erupciones en la piel y dolor abdominal, y sus características son similares a la del dengue, Zika y chikungunya. El Ministerio de Salud aseguró que el personal de salud dominicano está capacitado para detectar cualquier caso que se pueda presentar por la experiencia que se tiene con el chikungunya. Mis amigos, la delincuencia continúa como siempre ganándoles terreno a las autoridades. En esta semana hubo un agente que perdió la vida por un presunto delincuente que iba a atracarle y él se resistió, y en ese forcejeo uno de los desaprensivos le disparó, lo mató. Dijo la policía
que en esas circunstancias él pudo dispararle a uno de sus atacantes y también resultó muerto. En Bonao, un sobrino del periodista Héctor, el periodista que mataron en Santiago, Blas Olivo, hace un tiempo que fue en Santiago, en Bonao. Él venía de Bonao para la capital después de un encuentro. Este periodista que trabajaba en la YAT, no sé si ustedes recuerdan, que causó mucha conmoción porque después de un encuentro familiar que había tenido Blas Olivo, sale hacia la capital y pues fue encontrado muerto en una finca. Un sobrino de este periodista resultó herido por unas personas encapuchadas. Está ingresado en un centro de salud de Santiago. Esto ocurre después que la policía diera con el paradero de otro más de los atacantes a Blas Olivo. Toda una situación difícil, es ya otro miembro de la familia que puede pensarse que pudiera tener algún tipo de vinculación, de relación, pues apresan a un nuevo involucrado en el caso de Blas Olivo y ahora es un sobrino el que es atacado. Así están las cosas, un poco difíciles. Esperemos que se pongan las autoridades en el oído en el pueblo, como dicen, porque hay mucha inseguridad ciudadana. Hay policías patrullando, hay un patrullaje mixto en alguna zona, pero lo cierto es que la delincuencia está ganando mucho terreno. Vamos a esperar que estas situaciones sean resueltas, las que se pueden resolver, porque cuando a usted le matan a un familiar no hay mucha cosa que hacer. Está bien que sometan a los responsables para resarcir un poco ese dolor, pero ya usted perdió su familiar. Así es que vamos a esperar que esto llegue a un término donde usted pueda salir a su casa y compartir, porque ya ni siquiera eso, usted se sale al frente de su casa y vienen personas ajenas a veces hasta el barrio, y por llevarle un celular, una tablet, cualquier objeto de valor que usted tenga, exhibiéndolo o porque ellos entiendan que usted debe tener dinero o algo así, le quitan la vida. Pero no más noticias positivas. Lamentable que terminemos el programa con este tipo de información, pero esa es nuestra realidad y de casos como esos están llenos los periódicos, los medios de comunicación, y usted solo tiene que hablar un poco con las personas. Usted se monta en una guagua de transporte público, en un carro, y ese es el grito, que me arrancaron un celular, el reloj, la cartera. Hay mucha gente que cobran y es para los ladrones. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esa es nuestra triste realidad? La ilusión, la idea, el sentimiento del buen dominicano es que eso cambie, y a eso apostamos. Mis amigos, así llegamos al final de esta entrega, no sin antes agradecerles, como de costumbre, la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Decirles que su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, estará con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, feliz resto del fin de semana.